Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas nuevamente a tu programa Hombres de Fe. Le agradecemos a Dios por permitirnos llegar hasta este momento, a esta hora, y le agradecemos a nuestro buen Dios el permitirnos poder compartir su palabra, su mensaje, todo aquello que Él nos permite diariamente por este clima, este tiempo. Gracias a que Dios lo permite, ¿no? Todo es necesario. Gracias Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, San Diego. Gracias a los que nos siguen a través de internet y los que nos acompañan a través de la radio en la 800 AM y en internet, pues ya saben, la página www.tjcatólico.com. Teléfonos en cabina 608-3652, 608-3652. Hoy vamos a continuar hablando sobre, estas cosas de las supersticiones, el mal de ojo. Hoy nos toca hablar, el tema es sobre el culto a la famosa disque Santa Muerte. Vamos a tocar este punto que muchísimos de nosotros como católicos bautizados en nuestra Santa Iglesia Católica, pues vamos a misa los domingos, pero le damos culto a esta muerte que no, de santa no tiene nada. Es un culto que está cuestionando es un culto que está cuestionando a la incidencia de la catequesis. Y la tarea de nosotros como evangelizadores, al tener un encuentro con Cristo, al ser catequistas, evangelizadores, miembros de la iglesia comprometidos, pues es una tarea nuestra, anunciar el reino de Cristo, denunciar las injusticias, denunciar la maldad y anunciar la verdad, la salvación, el amor de Cristo, anunciar a nuestro Salvador. Así es que el culto de esto es porque tenemos que cuestionarnos nosotros en la catequesis, en la enseñanza, en la formación, en la evangelización. Claro que si hay culto de otros dioses es porque no se anuncia el Dios verdadero. Ese es el problema. Así es que es una tarea evangelizadora de nuestra iglesia, de mi iglesia. Yo soy iglesia. Pues la mayoría de los que son devotos de la Santa Muerte son por lo menos bautizados y han asistido a la catequesis en nuestras parroquias. En esto de que vemos es por qué están involucrados en este tipo de cultos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A través de este tema, pues vamos a ver en este apartado los posibles orígenes, las características más relevantes, las causas de su expansión y la información oportuna sobre aquellos que están aprovechando el boom, ¿verdad? De este extraño culto, de la novedad. Cuando algo es novedoso, cuando llega por primera vez a nuestros oídos, a nuestra vida, y pues es la novedad. Y muchísima gente pues aprovecha de este boom del culto, que se ha convertido en un auténtico, escúchalo, querido radio escucha, querido hermano, querida hermana, este culto de la muerte se ha extendido en un auténtico culto que se expande, pero aparte se ha extendido
y es un auténtico negociazo. Es un auténtico negociazo. Por ahí hasta hay un corrido, ¿no? Hay un corrido a la Santísima Muerte, para que también pues lo escuchan aquellos que son creyentes, porque dice el corrido de Gerardo Beltrán: voy a cantar un corrido a la Santísima Muerte, para que también lo escuchen aquellos que son creyentes, porque escucha lo que dice este señor de nombre Gerardo Beltrán: porque ya somos millones que damos culto a la muerte. Es el corrido, la letra del corrido de Gerardo Beltrán. Este culto de la muerte es un culto muy extendido y cada día se extiende más. El culto a la Santa Muerte está de moda en muchos estados de nuestra República Mexicana. Perdón. Pero ya está extendiéndose hacia otras latitudes del continente americano y en algunos países europeos. En efecto, en la actualidad su popularidad es generalizada y existe en todas partes, especialmente en las grandes ciudades de México, Guatemala, El Salvador y las regiones fronterizas entre México y los Estados Unidos, como lo señala Malgorzata Perlava en su ensayo El narcotráfico y la religión en América Latina. En los puestos de periódicos es fácil encontrar folletos y revistas que se ocupan de promover la devoción a la famosa esta Santísima Muerte, aclarando que de santa no tiene nada, como le llaman afectuosamente sus devotos. Su culto se ha difundido tanto ha crecido esto que encontramos comunidades virtuales en internet que propagan esta superstición. Sus imágenes y todo lo relacionado con esta devoción pueden conseguirse con suma facilidad en las tiendas esotéricas, en los mercados populares y cada vez más por internet. Así es que todo esto de lo que se va consiguiendo, ¿no?, de la Santa Muerte, tanto se ha extendido su culto que muchos católicos la consideran o la tienen como un santo más de la Iglesia Católica. Ese es el problema. Tal vez porque sus promotores se encargan de difundirla en todos los medios, con todos los medios similares a la forma, y lo manejan de la manera de la forma de promover las devociones católicas. Por ejemplo, hace poco me encontré una persona y me dice: es que si es santa porque le estaban celebrando una misa en México y era un sacerdote. Y entonces esto cuestiona, ¿no? A mí me cuestionó porque digo, pues ¿cómo que un sacerdote? Y ya te pones a investigar, pusimos a investigar ahí. Y sí, es un sacerdote. Pero es un sacerdote que se rebeló en contra de la Iglesia Católica. Un sacerdote que se rebeló y que no quiso someterse a la autoridad de la Iglesia. Entonces automáticamente la Iglesia Católica pues lo rechaza, ¿no? La persona que no, porque ustedes saben que solamente para ser un sacerdote, para que haya un sacerdote aprobado por la Iglesia Católica, solamente lo puede hacer un obispo, un arzobispo, un obispo. Es el único que tiene la autoridad para para darle la autoridad, reconocerlo, ungirlo y darle ahora sí que luz verde para que la autorización para que sea sacerdote. Pues pero claro que el sacerdote promete obediencia, promete fidelidad, y cuando se rompen estas reglas, pues definitivamente la Iglesia te dice, pues no, ¿verdad? No te excomulga, pero ya no eres parte de por rebeldía, por desobediencia.
Y este sacerdote que celebraba las misas en México para la Santa Muerte, pues claro, rebelde. O sea, ya no es un sacerdote que está sirviendo, que está haciendo, cumpliendo sus votos de obediencia para la iglesia a la cual se comprometió, en la cual él es ungido como sacerdote, donde pues se levanta de la nada, ¿no? Se levanta de la nada, pero se levanta sacerdote para toda la vida. Y pues esto lo promueven en internet, videos, todo este tipo de cosas. Entonces dices, ah caray, esto es correcto. Dices, pues yo miré haciendo una misa, era un sacerdote igual, un altar igual. No, pues déjame decirte, querido Radio Escucha, querido hermano, que tanto se ha extendido esto gracias a que los que promueven este culto nunca te enseñan la realidad, la verdad de esto. O sea, no te dicen, primero no te dicen, mira, este culto católico, que así te dicen, este es culto católico, pero no te dicen la verdad, no te dicen de dónde viene, cómo surgió, su origen. Simplemente te involucran y te dicen la santa, porque es la Santa Muerte. Y cuando hablan de santidad, pues solamente la santidad viene de lo divino, no puede venir de la maldad, de Satanás, de las tinieblas, de la mentira, del engaño. Así es que, por la forma de estos promotores, la manera que se encargan de difundirla, con métodos similares a la forma que se promueven las devociones católicas, hay rosario a la Santa Muerte, hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Rosarios, y este tipo de cosas, pues es como nos involucran. No se vayan, no le cambien, vamos a un corte, después de esta pausa continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos hablando del tema el culto a la Santa Muerte, aclarando, no es culto católico, la iglesia no lo aprueba, no hay día dentro de la iglesia que celebremos el día de la Santa Muerte. Hay que tener cuidado, esto es un culto pagano, la iglesia no aprueba esto, la iglesia católica no lo aprueba. Así es que hay que tener cuidado, querido hermano, querida hermana, querido radioescucha, no caigas en el engaño de estas personas. ¿Por qué caemos en el engaño? Por la forma de que los promotores promueven las devociones a la Santa Muerte y lo hacen de la manera como se promueven las devociones católicas, rosarios, procesiones, misas, etcétera, etcétera. Precisamente para atraer y atrapar a los católicos más desprevenidos y desorientados. Es una manera, una estrategia de estos promotores, y de veras que a los católicos más desprevenidos y desorientados. Ese es el problema. No falta, por ejemplo, algún católico despistado que lleva a bendecir la imagen de la Santa Muerte a la iglesia, al templo parroquial, o que construye en su casa un altar a la también llamada Niña Blanca. O sea, de veras que Dios nos perdone, ¿no? Porque en nuestra ignorancia, en nuestra forma de vivir, desorientados, desprevenidos en nuestra fe católica. Ahora, vamos a decir, la iglesia tiene la culpa. No, déjame aclararte algo. La iglesia no tiene la culpa que nosotros caigamos en esto. Mira, somos personas, seres humanos que razonamos, y somos tan inteligentes que buscamos lo que nos conviene a nuestro favor. Por ejemplo, es claro que una persona, es fácil darle culto a la llamada Santa Muerte porque no te pide
no te pide. Lo que te muestran es que ellos, los promotores, te muestran que te ayuda, que te va a ayudar en tus problemas, te va a bendecir económicamente, te va a dar protección y no sé qué tantas cosas, ¿no? Ok. Pero lo más importante que les gusta a sus devotos, sus seguidores de esto, es que no te pide, no te compromete a cambiar de vida. Y como muchos de nosotros nos gusta seguir viviendo en el pecado, en la maldad, en la porquería, en el lodazal, en el cochinero, podemos obtener beneficios de la entre comillas santa muerte, y podemos seguir viviendo como se nos puede pegar nuestra regalada gana. Y por eso muchos de nosotros accedemos, porque es algo que nos conviene. Ah, mira, la iglesia te pide que te cases, que tu matrimonio tenga el sacramento del matrimonio, que tus hijos estén bautizados, que te confieses por lo menos una vez al año. Pero yo digo que pues cada 3 meses, cada 6 meses la regamos a cada rato. Para eso está el sacramento de la confesión. La iglesia te pide ir a misa, te pide, tenemos los mandamientos: no robar, no matar, no fornicar, no cometer adulterio. Bueno, nos pide vivir a la luz de la palabra, someternos a la palabra de Dios, aceptar a Cristo como el Señor de nuestra vida, vivir como Cristo quiere que vivamos en santidad. Pero como nos interesa un cacahuate cambiar nuestra vida de pecado, es por eso que buscamos lo fácil. Nos hacemos los despistados y decimos, pues ahora déjame decirte algo. Dios es un Dios, en los temas anteriores compartíamos esto, Dios no es un Dios de suerte. Dios es un Dios de planes, de bendición. Y nosotros rechazamos a Cristo, rechazamos a Dios y buscamos el favor de esta santa muerte. Querido Radio Escucha, estamos en un error. Estamos buscando ayuda en el lugar equivocado. Déjame repetírtelo nuevamente. No hay santa muerte. O sea, cuando digo no hay santa muerte, ahorita vamos a ver más adelante que es una muerte santa, una santa muerte. Pero tenemos el nombre mal aplicado a esta estatua, a esta imagen de la muerte, porque no lo hay, no existe. Pero como nos conviene, ¿y qué hacemos cuando pedimos? Pues yo puedo pedir la mujer de aquel hombre aunque esté casada, y andamos prendiendo veladoras y tantas cosas para este tipo de cosas. Entonces, dentro de lo santo, puedes mezclar lo divino con lo santo, lo divino, lo puedes mezclar con el pecado. Recordemos que Jesús ama al pecador, pero no ama el pecado. Dios no quiere el pecado, quiere al pecador. Y claro que nos ama, pero no quiere el pecado. Dios nos invita a cambiarnos de reino, a renunciar a esta vida de maldad. Así es que no caigamos en el error. No existe en la Iglesia Católica el día que se celebre el Día de la Santa Muerte. No lo hay, porque no es culto católico. Que no te dejes engañar, querido hermano, querida hermana, querido Radio Escucha. De hecho, su culto se ha extendido no solo geográficamente, sino también entre las más variadas personas. Cuando hablamos de esto, es que todo tipo de personas. Primero apareció en tímidos altares en las colonias de Tepito y Morelos del DF, entre la gente humilde y marginal, expuesta al peligro, como los vendedores ambulantes, los delincuentes, las sexoservidoras, los homosexuales, los travestis, los narcotraficantes, y se expandió a los comerciantes, los taxistas, los camioneros, los estudiantes, los músicos, los emigrantes, los policías y los políticos. O sea, todos los que están en movimiento y en peligro, cruzando diferentes fronteras. Hoy en día se la puede ver en altares públicos, en las calles, en los grandes mercados, especialmente los de Tepito y Sonora, en nuestro país México y en el Distrito Federal, y paseándose por las calles en altares móviles
costumbre heredada de las carretas de la muerte coloniales, que es en aquellos tiempos cuando se vivía de esta manera. He aquí las palabras con que describe este culto un periódico de circulación nacional. Es la santa de los ladrones y los asesinos, cierto, pero también de muchísima gente común que le pide el milagro de hallar un empleo, la santa de aquellos que se cansaron de rogarle a San Judas Tadeo en épocas de crisis y violencia, de desesperanza e incertidumbre. Hay que tener de que buscamos la manera de agarrarnos de algo. Por eso los devotos de la Santa Muerte se han multiplicado con rapidez. La jornada, nos lo dice la jornada del 9 de mayo del 2004. Esto es un origen muy cierto de dónde proviene este origen del culto a la Santa Muerte. Esto es muy incierto, aún para sus mismos promotores. He aquí lo que tenemos es un acercamiento a los posibles antecedentes más mencionados. Esto, según, es un origen prehispánico. Algunos de ellos lo consideran un culto prehispánico que habría sobrevivido a pesar de la oposición de la Iglesia Católica. Según los que promueven esta devoción, se trataría de la supervivencia del culto a Mitlatehuatli, que en la mitología azteca es el dios de la muerte, señor del Mitlán, señor del Mitlán, el silencio y oscuro reino de los muertos. En efecto, a Mitlatecutli se le representaba como un esqueleto o simplemente con una calavera. Los historiadores señalan que los aztecas, con el fin de tener aplacado a Mitlatecutli, le hacían regalos costosos, entre los que no faltaban las pieles de hombres desollados, para que éste cubriera sus huesos descarnados. Otros dicen que viene de origen africano. Otros difusores de este tétrico culto lo consideran de origen africano, introducido por los miles de esclavos africanos que fueron arrancados de su tierra para trabajar en los territorios conquistados en el Nuevo Mundo, aunque esta teoría es poco consistente. En efecto, es difícil que pueda tener un origen prehispánico o africano, pues los elementos con los cuales se le representa son más bien de la cultura occidental, como son el manto, la túnica, la guadaña y el reloj de arena. A este propósito, las antropólogas Katia Perdigón y Elsa Malvino señalan que el culto a la Santa Muerte nació en los años 50 y que no tiene ninguna raíz prehispánica. Otros más aseguran que en el siglo XIX, sin llegar nunca a precisar la fecha exacta, la Santa Muerte se le apareció en una visión a un brujo o chamán del pueblo de Orizaba, en el estado mexicano de Veracruz. Según esta versión, la Santa Muerte le ordenó a este chamán difundir su culto. Ella, por su parte, se comprometió a auxiliar pronto grandemente a quien acudiera a ella en busca de ayuda. No le cambien, vamos a un corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Teléfonos en cabina 608-3652. Llámanos, déjanos tus comentarios, tus sugerencias. 608-52. Hoy estamos hablando sobre el tema, el culto el culto a la Santa Muerte, que no es culto católico, la iglesia no lo aprueba, no hay día que celebremos culto a la Santa Muerte dentro de la iglesia, y pues esto no es agradable a Dios, no viene de Dios, para que no caigamos engañados en esto. Así es que otros más afirman que su culto viene de ahí, ¿no? De que tal vez fue Veracruz o Hidalgo. Ella por su parte se comprometía a auxiliar y todo esto, ¿no? Otra versión señala que el culto contemporáneo a la Santa Muerte inició en el estado mexicano de Hidalgo hacia 1965, sin dar, mayores datos. Hay un grupo que se dedica al espiritualismo trinitario mariano. Este grupo religioso, iniciado por Roque Rojas, influenciado por la sacerdotisa Damiana Oviedo, ambas cosas finales del siglo XIX, señala que hay un espíritu de luz que ellos consideran como un santo. Le llaman la hermana blanca, la niña blanca, o el espíritu de exterminio. El ángel exterminador del libro de Éxodo es la así llamada Santa Muerte, a quien consideran un espíritu escogido por Dios que puede aparecer en cualquier momento, especialmente en la cátedra, o sea, la ceremonia de adoctrinamiento del 2 de noviembre, cuando acuérdense que el 2 de noviembre es cuando hacen esto, cuando expone su rol de cumplir la justicia de Dios en los lugares de culto del espiritualismo trinitario mariano. Una idea semejante tiene la Iglesia Católica tradicional, la de México y de Estados Unidos, que incluso tiene un santuario nacional del Ángel de la Santa Muerte en la colonia Morelos de la capital mexicana. Todo esto es lo que se vive, se realiza, lo que creen, lo que dicen. Por ejemplo, pues le llaman la niña blanca o el espíritu de exterminio. Acuérdense que en los tiempos de la historia de la salvación, cuando el pueblo de Israel es liberado por Moisés y va ante Faraón para liberarlo, y primero dice que sí y no quiere, y después de todas las plagas, Faraón se niega y Dios manda el ángel exterminador. Bueno, y después de marcar las puertas con sangre, para que cuando pase el ángel exterminador pues vaya de paso y no extermine, de ahí es donde toman esto, ¿no? Que es el ángel exterminador del libro del Éxodo. Así es que todo esto es lo que le atribuyen, de dónde sacan, por qué le nombran, y todo esto es una desviación de una devoción católica. Hay algunos investigadores que aseguran que el origen del culto a la Santa Muerte se debe a una desviación de una devoción católica con este mismo nombre, promovida en la Nueva España durante la implantación del Evangelio, y cuyos orígenes se remontan a Europa. De hecho, hay una serie de imágenes realizadas en Roma a lo largo de los siglos XVII y XVIII con el tema Memento Mori, frase latina que significa recuerda que morirás. Así es que en Roma, en el siglo XVII y XVIII, hay imágenes realizadas con este tema,
memento mori, frase latina que significa recuerda que morirás, y que se caracterizó por la representación de la muerte, simbolizando así a la brevedad de la vida y la seguridad de la muerte. Estas representaciones de la muerte se colocaron en monumentos funerarios y fueron realizadas por los grandes artistas del momento de aquellos tiempos. Conviene destacar que Bernini y sus diseños influyeron en muchos artistas: Antonio Canova, Paolo Pozzi, Pietro Brasi, Francesco Aprile, Domenico Gudi, Ercole Ferrata, entre otros más, y sus ricos clientes, entre los que encontramos Urbano VIII, Alejandro VII, Clemente X y Clemente VIII, y diversas personalidades de aquella época. Encontramos estas representaciones en la Basílica de San Pedro, en la Santa María de la Victoria, en Santa María de Popolo, en la Iglesia de Jesús y María, Chiesa de Gesù, en Santa María in Monterone, en San Pietro e Invicoli, y en más lugares que podemos encontrar. De hecho, en la Basílica Romana de San Pietro, San Pedro encadenado, además de albergar las cadenas con las que ataron al apóstol San Pedro durante su encarcelamiento en Jerusalén, que nos narra Hechos de los Apóstoles capítulo 12, el Museo de Julio II con la bellísima estatua de Moisés esculpida por Miguel Ángel, y el sepulcro del cardenal Nicolás de Cusa contiene también el mausoleo del cardenal Cincio. Aldobrandini, realizado por Carlos Bisaccheri, de 1655 a 1721, que tiene una bellísima imagen de la muerte, con la peculiaridad de que es una muerte alada. Parece que en todas estas imágenes se trata más bien de representar los esqueletos de los muertos, más que buscar una representación de la muerte. Una de las iglesias más representativas es la iglesia de la Arciconfraternidad di Santa María del Arosinoe en Morte, Archiconfraternidad de Santa María de la Oración y la Muerte, que tiene como función dar sepultura a aquellos cuerpos encontrados en el río Tíber o en el campo que no fueran identificables, o cuyos familiares no pudieran pagar las exequias que se necesita para la sepultura. Hay que recordar que se trata de una de las obras de misericordia recomendadas por la piedad cristiana. Pues bien, tanto en el interior como en el exterior de la iglesia se aprecian innumerables decoraciones alusivas a la muerte y a la vida post-mortem. Por ejemplo, en esta iglesia hay una alcancía muy especial para recolectar las limosnas para la lámpara perpetua del cementerio, que arde en sufragio por los difuntos. Pues bien, la alcancía está acompañada de una representación de la muerte con una inscripción latina que dice: Odie mi cras tibi, cuyo significado es hoy por mí, mañana por ti. En este sentido, el arcipreste de Ita, al hablar de la muerte de Trocoventos, escribe: daré por ti limosna, también haré oración, misas haré cantar, ofreceré oblación, leal, trato conventos, Dios te dé redención, el que al mundo salvó, te dé su salvación. Arcipreste de Ita, libro de buen humor en Madrid,
en 1972 aproximadamente. Pues bien, este era el clima general de esa época. Además, en la capella Chigi, ubicada en la iglesia Santa María de Popolo, está otra inscripción latina muy interesante: Mors ad caelos, es decir, por la muerte al cielo, que nos da una perspectiva más positiva de la muerte. En realidad, en esta época, el cristiano se debatía entre el lamento por la caducidad de la vida y la alegría por la salvación del alma. La expresión memento mori, recuerda que morirás, indica esta preocupación por la salvación del alma. Así, las imágenes que representan la muerte tenían la finalidad de expresar la experiencia de la muerte. Esto es algo inevitable para nosotros como seres humanos. Al mismo tiempo, se considera la muerte como descanso deseado y a la vida como un trámite penoso e inexorable. Muestra de ello son la obra Milagros de Santa María de Gonzalo de Berceo, o la vida de Santa María Egipciaca, que nos describe la muerte como un pórtico hacia el cielo. No le cambien, vamos a un corte. Ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Estamos tratando el tema sobre este culto, el culto a la, entre comillas, ¿no?, a la Santa Muerte. La imagen de la Santa Muerte era, por lo tanto, en aquellos tiempos, una verdadera catequesis visual, no solo por lo contundente que puede ser un esqueleto, sino también por todos los elementos que lleva consigo: el globo terráqueo, la guadaña, el reloj, este reloj de arena o clespicidra, la balanza, la túnica, etcétera, etcétera. El globo terráqueo, por ejemplo, nos muestra la universalidad de la muerte, es decir, la conciencia clara de que todos vamos a morir, la certeza de que no sabemos cuándo, por lo que conviene estar preparados. La guadaña, por su parte, es por excelencia una herramienta agrícola, no es un instrumento cualquiera, sino al que se utiliza cuando se completa el ciclo de la cosecha, cuando se adopta como símbolo la misma familiaridad de la herramienta para los hombres de un mundo aún basado en la agricultura. Hace que la asociación del final del ciclo agrícola se identifique inmediatamente con el final del ciclo de la vida. La guadaña lleva con frecuencia la inscripción latina Nemini Parco, que significa a nadie respeto, para expresar también la universalidad de la muerte. El reloj de arena es también muy elocuente, pues señala el incesante transcurrir del tiempo, y lo dice muy bien este refrán: no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, que está muy bien expresado gráficamente en cada reloj de arena. Esta devoción en México en México, no resulta extraño que
en la Nueva España una práctica importante en la época colonial fuera la de procurar una santa muerte. En este sentido debemos recordar que muchos de estos elementos se utilizaron para instruir a la gente en el continente americano. ¿En qué consistía? En que el cristiano se esforzara por tener una santa muerte, es decir, una enfermedad y agonía tal que cada uno pudiera recibir los auxilios espirituales necesarios, la confesión, la comunión y la unción de los enfermos, denominada en este tiempo como extramunción, y la indulgencia plenaria para morir santamente. En este sentido, conviene recordar que la procesión que se hacía para llevar el viático, la Sagrada Comunión, a los enfermos moribundos era sumamente solemne, puesto que se llevaba el Santísimo Sacramento, lo que ayudaría a un cristiano a morir santamente. En este mismo contexto se promovió el culto a San José como patrono de la buena muerte, puesto que él murió asistido por Jesús y la Virgen María. Por eso los novohispanos solicitaban la intercesión de San José para alcanzar una santa muerte, es decir, una muerte santa. De hecho, se conservan más bien jaculatorias al respecto, dirigidas a la Sagrada Familia. Si saben que es una jaculatoria, ¿verdad? Por Dios santo, pues todos tenemos que saber. Es una jaculatoria, es una pequeña oración que podemos estar repitiéndola en todo el día. Ahí está jaculatoria al respecto, dirigida a la Sagrada Familia. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Esto es una pequeña jaculatoria dirigida, pues claro, que está hecha para que en los momentos de nuestro llamado dejar de existir, pues nos asistan en el final de nuestra existencia. En algunos lugares sobrevive esta devoción en la llamada preparación a la buena muerte o preparación al bien morir. De hecho, cuando un familiar se enferma gravemente, sus familiares, sus parientes procuran ayudarle a tener confianza en la misericordia de Dios, de manera tal que pudiera confesarse y recibir los sacramentos, en especial el de la Eucaristía y la unción de los enfermos. Esta práctica aún ahora se le llama de distintas maneras: preparación a la buena muerte, preparación para bien morir, morir con todos los auxilios espirituales, obtener la gracia de la perseverancia final, y aparece incluso en la oración oficial de la Iglesia, en la oración de las completas. Ustedes saben que es vísperas, laudes y al final hacemos las completas, ¿no? Dentro de la liturgia de las horas. La oración de las completas, por ejemplo, concluye con esta bellísima bendición: el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Bueno, nos damos cuenta que a través del tiempo, de donde brota todo esto de la santa muerte, más que nada por poner la imagen de una muerte para tener una santa muerte, esto se hizo más visual y más visual y más visual, y de ahí brotó esto. Pero esto no es culto católico, porque la palabra de Dios nos dice que pues, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿No? Ha sido vencida. Pero nosotros hemos tomado el error de caer en esto. Primero porque es un negocio, ¿no? Se gana mucho dinero. Pero lo que tratamos de explicar, y es que, querido hermano, hermana, querido radioescucha, querido católico que nos escuchas, esto no es culto católico. O sea, esto no viene de la Iglesia Católica. Es la manera en que visualmente muchísimos se han, entre comillas, evangelizado, pero no es que venga de Dios.
no viene de Dios. Dios no lo prueba. La Iglesia Católica tampoco, porque no celebramos este día, el día de la Santa Muerte. Se celebra el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo. Se celebra el día de San Judas Tadeo, de la Virgen María, de la Encarnación, bueno, infinidad de San Antonio, San Martín, San Lorenzo, San Hipólito, San Sebastián, San Clemente, Santana, bueno, infinidad de santos. Pero la Iglesia no aprueba este culto, no es culto católico. Ya no vivas más engañado, no te involucres en estas mentiras, en este engaño. Por ahí anda un video en YouTube donde pues una familia renuncia a este tipo de culto, ¿no? Va el sacerdote y con un martillo en el nombre de Jesucristo destruye la imagen, y esta familia, pues este hombre y esta mujer renuncian en el nombre de Jesús, renuncian a la muerte, y en el nombre de Jesús aceptan a Cristo como el Señor de su vida, porque Dios no es un Dios de suerte, Dios no es un Dios de brujería, Dios no es un Dios de limpias, Dios no es un Dios de tinieblas, Dios no es un Dios alcahuete que le gusta el pecado. Ama al pecador, pero no ama el pecado, a nosotros nos ama. Y Dios no, o sea, ¿qué tipo de Dios podemos tener, o qué tipo de santa, entre comillas, que permita la maldad? Que permita la maldad, pues ninguno de los santos, ni Santa Teresa de Ávila, ni Madre Teresa de Calcuta, o sea, porque esto no viene de Dios. Que el hombre, el ser humano se lo ha atribuido, esto pues es punto y aparte, pero no es culto católico. No, o sea, la gente utiliza como esto de que acaba de pasar el año nuevo, ¿no? Que ponen la imagen de la Virgen, y que de los santos, y que de los arcángeles, y que pasa esta imagen, porque si no, 7 días de maldición, y bueno, tantas tonterías y aberraciones que por ahí salen. Pero lo que tratamos de entender es que no caigas en el engaño. Primero, no viene de Dios. Tal vez sí hay poder, pero ya no es un poder que viene detrás del culto a esta muerte, ya no es un poder que viene de Dios. Tal vez es satánico, del demonio, pero no es culto católico, y no es algo sagrado, divino, que venga de Dios, porque la Iglesia no lo aprueba. La Iglesia no aprueba el culto a la Santa Muerte. Nosotros, como bautizados en la Iglesia Católica, no tenemos este culto. Que no te engañen, no vivas engañado. El hecho de que utilicen imágenes de santos, y que hagan misas por sacerdotes que no se han sometido, que ya no están dentro de la Iglesia Católica, no, es un engaño. Es que pone un alto a esto. Renuncia, acércate a la Iglesia, acepta a Cristo como el Señor de tu vida. Dios no es un Dios de suerte, es un Dios de planes, y es un Dios de bendición. Pidámosle a Dios que nos dé la luz, que nos dé la gracia. Acércate a la Iglesia. Tenemos retiros, tenemos cursos de Biblia, y bueno, infinidad de cosas, y hay que doblar las rodillas, pedir perdón a Dios, que nos ayude a salvarnos, que nos bendiga. Oremos, pidámosle a Dios, busquemos a Dios, acerquémonos a Él nos está esperando con los brazos abiertos, porque Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Se nos terminó el tiempo. Los invitamos a que sigan en la programación de Koinonia Radio. Los próximos programas vamos a seguir hablando de esto, de las supersticiones y la Santa Muerte. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.